hacer frente a una depresión? Y quiero que tomemos como versículo base Salmo 42, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente. Dice el sacerdote, el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Permítame hacer una oración. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Te pido que realmente esto no sea una conferencia, no sea una charla, no sea una clase, que sea un momento donde tú hables a tus hijos, Señor. Que nos ayudes, Señor, sobre todo aquellos que puedan estar pasando dificultades emocionales y situaciones que quizás estén quebrantando, Padre del cielo, la fe, o poniéndolos en un estado donde pareciera que no hay salida. Muéstrale, Señor, lo hermoso que es saber que tú siempre, siempre con la prueba colocas la salida y pones en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Háblanos, Señor, que en toda distracción que quiera venir, Señor, a invadir la mente, Señor, se vaya y tomes control de todo. Y sobre todo que podamos llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia para comprobar, Señor, cuál es, Señor, el motivo por el cual nos llamaste. En el nombre de Jesús. Amén. No se sabe muy bien quién fue el autor de este salmo, pero por la forma de redacción muchos estudiosos de las Escrituras se lo atribuyen al rey David. Que atienda nomás, dígale que estamos reunidos. Pero se lo atribuyen al rey David este salmo, y David se lo entrega a los hijos de Coré, que eran los encargados de la música en el templo, para que pudieran interpretar ellos con música esta oración. Porque, mira, los salmos en su mayoría son oraciones que terminaban siendo composiciones musicales o poesías que se usaban para invocar o exaltar el nombre de Dios. En eso consisten los 150 salmos que hay en tu Biblia. Y quien fuera que escribió estas palabras, lo que se puede ver claramente es que esta persona levanta esta oración abriendo su corazón a Dios, porque estaba pasando por una gran tristeza. Porque él estaba comparando su amarga realidad, su amargo presente, con un pasado feliz. Esto lo estaba llevando a caer en un estado anímico negativo que se lo conoce como depresión. ¿Cierto? Dígale que está a su lado, depresión. La depresión hoy en día es un estado de ánimo que se ha convertido en un flagelo cada vez más frecuente, que alcanza a gente de casi todas las edades, estratos o posición social. Generalmente uno a veces cuando mira gente muy mayor, que muchas veces extraviada o con nostalgia porque ya no tiene la fuerza que tenía en sus años anteriores, y que en vez de poder valerse por sus fuerzas depende de otra gente, ¿cierto? Que los tiene que ayudar, familiares, hijos, todo, que generalmente ya cuando es muy mayor a la persona ya no se la trata como si fuera una persona mayor con respeto, sino como un niño que no entiende nada y que hay que decirle todo porque no sabe hacer nada. Y mucha gente se siente muy humillada en esa edad tan avanzada porque todavía en su mente y en sus cabales hay algo muy diferente a lo que está pasando en su cuerpo, donde se la examina o se la evalúa por lo que se ve. Y entonces lo que sucede es que mucha gente que vive frustrada y en depresión de edad muy avanzada, justamente porque añora un pasado de felicidad por el cual ha pasado y que ya no va a volver. Pero el punto es que me llevó a ver esto de una manera un poco diferente, porque esto está atacando a toda la sociedad y la depresión ya no respeta edad, no respeta tribu, nación ni posición social. La depresión hoy en día es un estado de ánimo y se ha convertido en un flagelo. Y si los seres humanos no tenemos un propósito que produzca una verdadera convicción para luchar por algo que va más allá de pensar en cómo hacer para llenar los vacíos del alma con cosas pasajeras de este mundo,
El peligro que vamos a correr es el de caer en conflictos emocionales cuando estas cosas que queremos conseguir nos falten, o cuando las personas o cuando la situación no responda a nuestras expectativas. Las emociones siempre de alguna manera se alteran, para bien o para mal, porque es algo que Dios colocó en nuestro interior para avisarnos de que algo está sucediendo en el medio ambiente y se produce dentro de nosotros algo que nos avisa, ¿cierto?, sobre situaciones que pueden estar a nuestro favor o cubren buenas expectativas. Entonces lo que se manifiestan son emociones positivas, ¿cierto?, lo que podemos llamar eso. Pero cuando nuestras vidas son afectadas por decepciones, traiciones, enfermedades, seres amados que parten de este mundo, proyectos que en la vida se han cumplido, noticias inesperadas, abandonos, carencias de lo necesario que no se sabe cómo hacer para superar la situación, puede suceder lo contrario. Cuando nos invade el desaliento y el dolor, se hace cada vez más profundo el pensar que no voy a salir adelante, y no es algo raro entonces que una persona caiga en un estado depresivo. Y aunque ese dolor se trate de mitigar negándolo como si no existiera, indefectiblemente las emociones negativas nos afectan tanto como las positivas. El problema es que son tantas las circunstancias adversas que a veces pareciera que vivimos en una constante agonía y un dolor, porque salimos de una y estamos esperando a dónde vendrá el golpe para que me haga caer la otra, ¿cierto? La tristeza, el desánimo, la desesperanza hacen su aparición, y entonces ahí es donde se manifiesta la depresión. El filósofo griego llamado Epicuro estableció una corriente filosófica que enseña que las emociones negativas deben ser mitigadas a través del autocontrol, la racionalidad y la aceptación de las cosas que no se pueden controlar. Pero la realidad nos dice que hay emociones que se pueden llegar a controlar, y aunque se puedan llegar a controlar, también suceden cosas y situaciones que nos superan y que no vamos a poder controlar. Así que esa corriente filosófica que dice que con el pensamiento se puede llegar a superar una depresión, un momento de adversidad, va a llegar un momento que va a suceder algo que nos va a mostrar que no tenemos la capacidad ni el poder en nosotros mismos para poder superarla y pensar como que no pasó nada. Los epicúreos eran un grupo filosófico que estaba en Atenas cuando Pablo en el Areópago estuvo predicando. Y dice la palabra en Hechos que estaban los estoicos y los epicúreos. Los estoicos eran todo lo contrario, mitigaban o querían hacer como que olvidar de las penas, y dedicándose a qué, al placer y a todas las barbarias que llegaron a también llevar a la muerte, ¿cierto? Hasta que se dieron cuenta de que practicaban una corriente que se llama un estoicismo un poco controlado, ¿cierto? Ya no eran las bacanales y morir reventando comiendo, sino moderado, darse los placeres. Pero bueno, ese es otro tema. Pero si no se encuentra en la vida una palabra que produzca aliento, sanidad, consuelo y restauración, que nos convenza para poder levantarnos de la tristeza, lo que puede suceder en las personas es que puede llegar a afectarse la salud mental. Y cuando la salud mental es afectada, puede suceder que aparezca un fuerte deseo de no querer seguir adelante, hasta llegar a un punto donde mucha gente siente desapego por la vida. Y es algo que lo lleva guardado muy adentro y que lo procesa mucha gente. Y esa es la real condición de aquellos que sienten que se perdieron los sueños porque no han logrado alcanzar una meta en la vida, no han logrado alcanzar la felicidad que un día se prometieron cuando dijeron juntos hasta que la muerte nos separe. Y todo parece decir que ya no existe una razón para vivir la situación en la que muchos viven. Porque lo más importante no es que se haya perdido un sueño o un anhelo. El conflicto real es que se ha perdido o nunca se ha encontrado un propósito que me diga que hay algo más importante en mi vida que lo que me está sucediendo. Y por eso, aunque sufra y aunque sea tan costoso, voy a tratar de salir adelante
y voy a hacer mi duelo, pero me voy a poner de pie porque el propósito que tengo ahora va más allá de mi decepción. Entonces me dice que vale la pena levantarme de donde estoy para seguir adelante. Cuando se pierde o no se encuentra propósito real por el cual valga la pena luchar, se cae en una serie de pensamientos y emociones negativas que son como voces interiores que en ocasiones dicen que es mejor no vivir más. Aunque mucha gente también es atacada por demonios y flagelada que realmente escuchan voces y que les dicen que tienen que quitarse la vida. Que el ser humano no sabe cómo tratar desde la ciencia, desde lo clínico, desde todo, cómo hacer. Se puede mitigar eso, pero vuelve. Mira, hay algunos datos estadísticos de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y esto lo leí hace unos años. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos, escucha esto, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Se calcula que en Estados Unidos el 45% de niños menores de 12 años sufren de depresión emocional. En América Latina la cifra sube hasta un 70%, siendo la región que experimentó un aumento en la tasa de suicidios en los últimos años más que en ninguna otra región del planeta. Esto lleva años, pero me llevó a pensar en esta predicación, esta exposición, algo que hace poco pude ver en un noticiero en Argentina, que había una preocupación muy grande en los docentes porque habían descubierto que hay muchos jóvenes, preadolescentes sobre todo, y adolescentes en el colegio, con ideas suicidas, que se encierran en ellos mismos y en los recreos se la pasan con sus celulares. Y no se relacionan, no charlan, no juegan entre sí, los más pequeños. Y el punto es que muchos sufren depresión por el juego de azar. Y se endeudan apretando botoncitos con juegos de azar, con apuestas, y llegan a un punto donde están tan endeudados y están escondiendo eso de sus padres y de sus familias, que hasta muchos de esos niños, de esos adolescentes, de preadolescentes, están pensando en la muerte y muchos de alguna manera están buscando la muerte porque no saben cómo salir. Ahora que está legalizado, y antes era todo eso ilegal, está llevando eso a un flagelo que está afectando también a las personas que todavía casi ni empezaron a vivir la vida. Esa es una. La promiscuidad, ¿cierto? Y todo. Después los influencers, ¿cierto? Todos quieren ser influencers. Y un peladito de 17, 18 años sale así, lo ponen, ¿cierto? Lo arman todo, lo llevan a Dubái, le ponen un Lamborghini, el pelito así, ojo celeste, con un pelito como el mío, así. ¿Cierto? Y se ha apoyado así, dando consejos de cómo ganar plata y cómo ser felices y millonarios, como ese peladito de 17 años que le está diciendo a los demás, si quieres ser feliz, tienes que ser como yo. ¿Qué te puede enseñar un pelado de 17 años de la vida? Eso es lo que está consumiendo muchos jóvenes. Y viven desalentados, amargados, porque el fin de semana no pueden salir, porque papá y mamá no tienen el dinero para ir a donde quieren ir, o comprarse el tenis super guau, con alerones, con alas y con ruedas luminosas. Y muchos viven un flagelo y una depresión escondida. Los divorcios de los padres, las familias disueltas que dejan a los hijos a la deriva, llenos de conflictos emocionales, quizá por la traición que se descubrió porque algunos de los padres fallaron al pacto del matrimonio, la falta de recursos, el abandono del que prometió amar para toda la vida y se fue, la soledad, todas son algunas de las causas principales, las deudas por las cuales tanta gente ha llegado a tener depresión. Más de 4 millones de personas en Estados Unidos, dice este informe, buscan ayuda clínica por causa de este flagelo y va en aumento, haciéndose cada vez algo más intolerable e incontrolable la depresión en las personas. Hace unos años, no sé si los que son un poquito más mayores, acá en Medellín nos impactó una noticia que decía que 2 jóvenes de 17 años se fueron al
al puente de la Huacatala y decidieron tirarse del puente. Yo conocí gente que conocía a esas familias. Y los medios de comunicación ese día, esa mañana, dijeron que la niña, antes de tirarse del puente con su novio, llama a su papá y le dice que su novio estaba bajo una tristeza muy fuerte y que ella lo iba a acompañar en la decisión de tirarse juntos del puente. Pero lo que impactó más de la noticia fue que cuando llega el papá de la niña, está llegando, ve que ambos se quitan la vida, se tiran juntos del puente de la Huacatala y en el poblado. Y la niña se muere y el papá no llegó a hacer nada. Y me llegó cuando me puse a pensar en esto, me puse a pensar, ¿qué es lo que puede hacer que una persona tenga el coraje de hacer algo para quitarse la vida y no tenga el valor para enfrentar alguna dificultad y seguir viviendo? Y me puse a pensar en todo esto cuando estaba orando y escribía sobre este tema que hace rato que vengo orando por esto, y la falta de identidad es la respuesta. Y el que está a su lado, la respuesta es la falta de identidad. La falta de identidad con un propósito que nos haga sentir que somos importantes, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. La necesidad de encontrar una vida en paz sin sobresaltos se perdió en la humanidad por la entrada del pecado en el hombre. Y es por causa del pecado de desobediencia a partir de la caída en el Edén que todos hemos perdido nuestra verdadera identidad con la necesidad de cubrirla o pretender disfrazarla. Por esa razón, la imagen que queremos proyectar es la que se refleja por fuera, pretendiendo que nos vean bien sin poder ver nuestra real condición, porque nos preocupa más que nos vean bien que el estar bien. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos las personas. Y eso significa falta de identidad. Falta de tener la seguridad concreta de que se puede hablar la verdad en amor y no se puede vivir aparentando. Porque estamos más preocupados en nuestra imagen que reflejar la imagen de Cristo a través de nosotros. Y eso es algo que nos puede pasar a todos. Ahora, el problema que tenemos de fondo es que sentimos que seremos aceptados o rechazados de acuerdo a cómo nos ven estéticamente los demás por afuera. Así es como nos evaluamos cuando vivimos bajo los parámetros que impone este mundo que rechaza al Salvador y que rechaza la verdad. Y pensamos, si me veo bien por fuera, seré una persona admirada, respetada y aceptada. Pero si me veo mal, seré intrascendente, irrespetada e irrechazada. Por eso, si no existe por dentro una meta más elevada que lo que esté al alcance o lo que este mundo piensa y ofrece, lo que sucederá es que tu aceptación o rechazo lo vas a evaluar de acuerdo a lo que la gente opine de ti. La semana pasada me invitaron a dar una charla al plantel, al equipo profesional de las Águilas. Saben mi pasado, cierto, deportivo, y algunos equipos me invitan a darle charlas a los jugadores. Y tocábamos este tema con los jugadores que jugaron contra el Medellín después, ¿cierto? Y conversábamos de esto y yo le decía, mira, tú no puedes vivir la vida de acuerdo a lo que opinen de ti, porque cuando tú estás en este deporte, la gente te ama y te odia en minutos. Y cuando tú vives de acuerdo a la opinión de los demás, tú no vas a poder entender porque vas a perder tu identidad, o quizá nunca la tuviste y necesitas tener una identidad y necesitas tener una imagen en la cual tú te puedas apoyar y que tú puedas seguir adelante a pesar de lo que puedan decir de ti. Y le conté una historia de la rana sorda. ¿Conoce la historia de la rana sorda? No lo cuento, o lo cuento. Bueno, resulta que había dos ranitas en un bosque y eran muy traviesas. Y estas ranitas eran traviesas y los padres decían, no vayan para ese lado del bosque, no vayan para... Pero ellas son traviesas, como los niños, que le dices no, pero para ellos sí. Y las ranitas se metieron en el bosque, pero de repente caen en un pozo muy profundo. Y entonces las dos empiezan a saltar y a saltar y a saltar para querer salir. Y salen todo el barrio de las ranas a buscar a las dos ranitas que se habían perdido. Y entonces
logran encontrarla y llama a todos, miren, ahí están las dos. Y entonces llegan todas las ranas y dicen, ranas desobedientes, ¿por qué se fueron ahí? Ahora no pueden salir ustedes más de ahí, no van a salir, se van a morir en el hueco, se van a morir en el pozo. Y entonces las ranitas saltaban y saltaban desesperadas para salir, y otras ranas le decían, nunca van a salir de ahí, rana desobediente, no van a poder salir. Y una escuchó tanto esas voces que ya dejó de saltar, pero la otra saltaba y saltaba y saltaba, y plum, logra agarrarse del borde y sale. Y cuando sale vienen los noticieros, ¿cierto? Viene Rana TV, ¿cierto? Y entonces le hacen un reportaje y le dicen, pero ¿cómo hiciste para salir si te decían que no saltes por desobediente y que no puedes? Y ella dice, me estaban diciendo que no salte. Yo pensé que me estaban alentando, como soy sorda. ¿Saben? Muchas veces tenemos que aprender, como hijos de Dios, a seguir saltando como la rana sorda. Porque lo que te digan, no todo el mundo te va a querer, no todo el mundo te va a alentar. Es más, habrá una gran mayoría que te va a rechazar, que va a decir calumnias contra ti, que van a decir cosas contra ti, que van a decir cosas a tus espaldas. Y si te llegas a enterar, el dolor va a ser tan fuerte y a veces es tan duro que no se puede llegar a soportar. ¿Y por qué dice esto, pastor? Justamente porque soy pastor. Y hasta que no aprendí yo a entender de que no todo el mundo te quiere, de que no todo el mundo te acepte, de que muchas veces tú vas a hacer lo que sea para ayudar a esa persona, y cuando salen al otro lado, no solo te van a dar la espalda, te van a criticar, van a hablar mal, y vas a hacer comidilla de muchas de conversaciones que no sirven para nada. Porque esa es la vida, porque eso es lo que hizo el pecado, y eso es lo que Jesús vino a hacer, a rescatarnos y a salvarnos y a transformarnos de ese pecado, para que nuestra vida vuelva a recuperar la inocencia, la identidad, y nosotros poder decir, vivimos en un mundo despiadado, pero con Cristo nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. ¿Quién puede decir amén a eso? Le voy a pegar una patada a la angustia, a la depresión. Si tu aceptación la mides por el rechazo o por la aprobación de los demás, tú vas a vivir de acuerdo a lo que opine de ti la gente, y eso puede llegar a ser letal. Hasta que no pude aceptar esta realidad, viví con mucha angustia en mi vida, porque desarrollar la labor que me fue encomendada, de hablar la verdad y de establecer que Cristo es el Señor y que hay una sola verdad absoluta y que vivo de acuerdo a eso, a mucha gente no le va a gustar. He caído muchas veces deprimido, sin aliento, pero con los golpes aprendí que por más que busquemos hacer una vida que honre a Dios, no todo el mundo te va a respetar, no todos te van a apreciar, y siempre, aún sin razón, alguien sin piedad y sin compasión te va a criticar. A pesar de saber que eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos, dura cosa es poder superar el rechazo de la gente y ponerse contento y sentirse bendecido una persona por causa de Cristo. Qué difícil es entender eso que Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 5, versículos 11 y 12. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque ustedes son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que yo me tengo que poner contento? Que yo me tengo que poner contento cuando un ser querido, un ser que aprecio, o cuando una persona sin razón me destruye, dice cosas que me pueden llegar a derribar. Ahora, si dicen la verdad, cambia. Decirle que está a su lado. Si dicen la verdad, tenés que cambiar. Pero si por causa de la verdad tú estás defendiendo la verdad, Jesús, ¿qué dice? Tenés que estar alegre. Eso es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El espejo de la casa, mira, nos ayuda para poder vernos por fuera. Si nos vemos bien por fuera, la autoestima sube y sentimos que podemos llegar a ser admirados y aceptados por la imagen que proyectamos.
Pero lo que todos necesitamos realmente es un espejo que nos permita ver cuánto necesitamos aprender y corregir para mejorar, para decirle que está a tu lado, pero por dentro. La depresión que sufrimos generalmente se debe a la debilidad que tenemos para soportar por dentro lo que nos está sucediendo por fuera. Y mientras todos necesitamos sentirnos amados, aceptados y aprobados por nuestros semejantes, nos ocupamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se nos vea mejor, pero muchas veces nos olvidamos de querer ser mejor y que nuestro interior sea transformado a imagen y semejanza de Cristo. Al mirarnos al espejo que está en el closet, vamos evaluándonos para mejorar la imagen que proyectamos. Pero lo que todos necesitamos es un espejo diferente. Sí, que está a tu lado, es un espejo diferente. Que nos permita por encima de lo que diga la gente ver qué es lo que Dios opina de nosotros y qué es lo que nos pide que hagamos para arreglar lo que está mal y desalineado por dentro. Y ese espejo es la palabra de Dios que no solo nos permite ver cuál es nuestra real condición, sino que además sus promesas nos llenan de esperanza, nos hace recuperar la confianza, nos da la fuerza para que en medio de la prueba y la dificultad podemos encontrar la salida y salir para adelante y poder decir, el tiempo que viene es mejor. El tiempo pasado quizás fue bueno, pero lo que viene para mí es mejor porque las promesas de Dios se cumplen y hoy tengo una esperanza que va mucho más allá. Tan lejos va que va más allá de lo que pueda vivir en este mundo, porque lo que me espera después de este mundo es por toda la eternidad y es mejor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero para eso tengo que realmente vivir la vida cristiana como la palabra de Dios está o quiere establecerse en mi vida. Mira lo que dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos deberíamos aprendernos a mirar en el espejo del alma cada vez que nos ataca una depresión. Mira, hace unos años surgió una noticia que conmovió al mundo cristiano cuando el hijo de un pastor muy reconocido por su libro, que fue bestseller en el mundo, Una vida con propósito, su hijo se quita la vida. Y esto nos dice que el alcance de este flagelo puede alcanzar a cualquier persona, creyente o no creyente. Y es por eso que una persona cuando dice estar en Cristo debe tomar con seriedad la palabra de Dios para aplicarla como su estilo de vida. Dígale que está solo, por favor, sin poner condiciones. Diga esto, por favor, sin poner condiciones. Yo no puedo condicionar a todos y a todo el mundo y a Dios porque a mí se me antoja o como yo creo que la gente a mí me tiene que tratar como yo creo o como a mí me parece y que tengo que vivir y que todo el mundo tiene que vivir como a mí me parece porque si no les caigo con el martillo de juez y entonces ya ahí se acabó. Porque en algún momento lo que tú haces te lo van a hacer a ti y es posible que eso te lleve a un estado muy doloroso. El sacerdote estaba consagrado. El hombre, el salmista que escribió eso, era una persona que vivía 24/7 para servir en el templo. Había sido llamado desde su descendencia por Dios y tenía que servir a Dios y era la persona que se dedicaba a llevar a la gente a la casa de Dios, compartirles, iban contentos alabando a Dios, exaltando a Dios y él se acordaba de esos tiempos, pero ahora eran angustiosos y la misma gente, el estado sería tan tremendo que la gente le decía, ¿y dónde está tu Dios? Porque tomar con seriedad la palabra de Dios para vivir nuestras vidas dará como resultado la victoria cuando vengan momentos de adversidad en nosotros. Todos pasamos por problemas. La batalla no está por fuera, la batalla está por dentro. La lucha y mira esto por favor, la lucha primero es contra nosotros mismos. Decía que está a tu lado, la lucha es contra nosotros mismos. Ahí comienza todo, por eso Pablo le escribe a Timoteo, a su discípulo que quedó como pastor en Éfeso, y dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti, de cómo te mueves, de cómo te diriges. Y ten cuidado de qué es lo que aprendes, qué es lo que se te enseña, cómo has sido instruido, en el lugar donde te han enseñado la palabra. Si te la han enseñado correctamente, valora eso en tu vida. Y ten cuidado, cuida la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Generalmente cuando estamos deprimidos, lo que menos hacemos es hablar bien de otras personas. Es más, ni nos interesa porque hablamos solo de nosotros. Ahora después sigue una lucha peor, pero con una puerta abierta para el enemigo. Porque ese enemigo tratará de seguir introduciendo en tu dolor pensamientos de derrota en la mente y hará todo lo que esté a su alcance para traerte desánimo, decepción y sobre todo pérdida de interés por lo que Dios te ha prometido. Segunda de Corintios 10, capítulo 3 al 5, mira lo que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes cuál es el campo de batalla y dónde trabaja el enemigo? Decirle que está a tu lado, en tu mente. En tu mente. Muchas veces tú, no sé si te ha pasado, te acuestas feliz, va todo bien, y te despiertas en la mañana y dices, ¿quién vive? Porque yo no, y no sabes qué pasó. Y dice, no entiendo qué pasa. O cualquier cosita sucede y plan, te cambió el humor, no sé, hasta te dio frío, te quejaste, o viene algún ser querido y te dice justito la palabrita que necesitaba para derribarte. ¿Cierto? Y está la mujer ahí, un poquito excedida de peso y tienen esa fiesta de casamiento, ¿cierto? Y ella se puso todo el día para ponerse bonita, se mira al espejo y está así. Y viene el esposo y ella le dice, ¿cómo me veo? Y le dice, te ves un poquito gorda. Te aniquiló. De ahí a terapia. Las artimañas de Satanás y sus huestes están centradas en hacer que los hijos de Dios perdamos la esperanza en que Dios cumple lo que nos ha prometido. Pero la esperanza que es lo que Dios nos da para que miremos la vida para nosotros y entender de que nuestra vida no está para atrás, sino que siempre está para adelante. Decirle, tu vida está para adelante, no para atrás. Porque mucha gente lo que se queda mirando es la vida para atrás y mucha gente que no crece en la vida espiritual y no madura, entonces envejece, y cuando uno envejece como cristiano y envejece en la iglesia, mide la vida todo mirando lo que pasó atrás. Y sus relaciones y todo son todos los que se quedaron atrás. Entonces miden todo como lo fue antes y no se dan cuenta que todo ha avanzado y que todo ha cambiado y que Dios siempre hace lo bueno. Con los que aman a Dios todo les ayuda bien. Y puede ser que hemos estado en momentos difíciles, pero hemos seguido para adelante, pero muchos se quedaron allá. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida por tu fidelidad. Sácame de esta angustia, dijo el salmista. Satanás sabe que un cristiano desanimado es un cristiano inconstante y derrotado, que si en su interior pierde la capacidad de creer y confiar en su Dios para obedecer lo que dice su palabra, su vida quedará expuesta a pensamientos negativos, emociones inestables y toda clase de opciones pecaminosas. Quedarán propuestas de realización y placeres egoístas que lo llenarán de confusión, porque su realidad está más con el mundo que con las promesas de Dios. Y ese es el estado del creyente convencido, diga el que está a su lado, pero no convertido. Diga esto, convencido, pero no convertido. Hay mucha gente convencida, pero no convertida en el Evangelio. Que por más que se haya bautizado y asista regularmente a una congregación, vive sin poder darse cuenta que no ha nacido de nuevo. Porque su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de razonar, su forma de medir y de evaluar la vida, siempre está con un pensamiento del yo y de lo que se dice por fuera. Y por eso es que vive evaluando la vida cristiana en la carne y pone egoístamente la mirada donde no debe en lugar de ponerla en Cristo.
Así sucede en la vida de tantas personas que asisten a una congregación, pero todavía no se han dado cuenta que se desaniman, ven todo mal, porque lo que les ofrece Satanás para ellos es más real que lo que dice la palabra de Dios. Por eso, lo que los alienta a buscar su mejor versión está en las cosas de este mundo, mientras juegan decepcionados a ser cristianos. Porque los hermanos no responden como espero, porque me defraudaron. Porque hay esto o hay lo otro, y pasa esto y pasa lo otro. Convencidos pero no convertidos a Cristo, muchos bien ponen la mirada en las cosas de abajo. Y eso es lo que los hizo caer constantemente en un tobogán emocional que los convierte en creyentes de doble ánimo. Decirle a tu lado, creyentes de doble ánimo. Santiago 1, versículos 7 y 8. Estas personas, mira lo que dice, no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen, son inestables. Hoy oro, mañana no oro. Hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia. Hoy me congrego, mañana me da pereza. Hoy te quiero, mañana no sé. Las personas inconstantes, Santiago, dicen que por tener su lealtad dividida, son como las olas del mar. Sus emociones se alteran. Y si la palabra de Dios nos muestra que los hombres y mujeres de Dios con más fe y notoriedad por sus hazañas tuvieron momentos de dolor y depresión que superar, imaginemos lo que significa una depresión en un creyente inconstante, de esos que hoy vengo, mañana no vengo, hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy leo la Biblia, mañana no sé, hoy me llevo por lo que me dijeron, hoy me digo lo que dicen por allá, lo que digo yo, lo que a mí me parece. A mí nadie me tiene que venir a decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Escuchó esto? ¿Escuchó esta frase alguna vez? Yo no soy un fanático. En realidad, cuando dice yo no soy un fanático, está diciendo yo no soy una persona convencida, pero no convertida. Y si la palabra de Dios nos muestra que los hombres con más fe y notoriedad pasaron por depresiones, imagínense lo que nos espera a nosotros. Moisés, Jeremías, José, Ana, Elías, Job, Pedro, por nombrar algunos. Todas personas llamadas y consagradas, que sus nombres quedaron escritos como ejemplo para nosotros por toda la eternidad. Todos pasaron por momentos de frustración, angustia, depresión. Pero todas, mira esto, todas pudieron levantarse y vencer. ¿Saben por qué? Porque pusieron la mirada en las promesas y no en las circunstancias. Si Jesús mismo pasó como hombre por angustia y dolor, decirle que está a tu lado, ¿qué nos espera a nosotros? Marcos 14, 33, 36 dice, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, dijo Jesús. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Dice, pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó. Todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Hasta el mismo Jesús en su naturaleza humana dijo, no puedo más, es tan difícil lo que tengo que cargar, el pecado de la humanidad, voy a ser clavado, vituperado, escupido, rechazado, todo lo que me ha pasado por amor a aquellos que ni siquiera me prestan atención, o por amor a tantos que dicen que me aman y ni siquiera hacen lo que yo digo. Aún así todo, las circunstancias que estaba viviendo Jesús no superaron el propósito. Por eso a cualquiera de nosotros nos puede afectar y alcanzar una depresión. Nadie está exento de caer en momentos difíciles, pero no podemos quedarnos ahí. No debemos acostumbrarnos a vivir así, aunque pasemos por momentos de la vida donde nos sentimos abatidos y frustrados. No nos podemos resignar a vivir así. Decía que está a tu lado, no te puedes resignar a vivir así. Deprimido, amargado. No puedes vivir de esa manera porque de tu boca lo que va a salir
Son palabras que van a hablar solamente de tu propio egoísmo y de lo que tú piensas, y tienes que aprender a pensar en lo que Dios dice que debes pensar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, guárdate esto por favor en tu mente, en tu corazón, no depende de ti, depende de Él. Decirle por favor, mi vida no depende de mí, depende de Él, de lo que dijo Él, de lo que hace Él, de lo que decide Él y del plan que tiene para mi vida. Ese es el propósito real, el que tengo que abrazar, y esa es la esperanza que siempre me dice, al final siempre está una victoria para los que aman a Dios. ¿Cuánto puede decir gracias, Señor, a eso? Job, en medio de su tragedia, Job capítulo 14, versículo 1, mira lo que dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. El salmista escribió Salmo 94, versículo 17 al 19, dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tus consolaciones alegraban mi alma. Mire lo que dijo el rey más sabio que existió jamás. Eclesiastés capítulo 11, versículos 8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Vivimos en un mundo cargado de problemas, disensiones, rechazos, amarguras, temores, porque el pecado que entró en el mundo hizo estragos y nos extraviamos de nuestra identidad y de la verdad. Ese es el estado en que se encuentra hoy el ser humano. Pero un día Dios se hace hombre en la persona de Jesús y dejó estas palabras para que abracemos nosotros. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida en Cristo no consiste en no tener problemas. Si te han predicado un evangelio así, te han engañado porque no te han comunicado la verdad. En la vida hay muchos problemas y nuestras victorias o nuestras derrotas está muy ligada a, por ejemplo, ¿a quién acudimos cuando estamos en un estado así? ¿A quién acudimos cuando estamos en una dificultad? ¿A quién acudimos cuando tenemos un estado depresivo? ¿A quién acudimos cuando hemos tenido un problema? ¿Y cómo resolvemos esos problemas? Pregúntale al otro eso, ¿cómo resuelves tus problemas? Porque problema es lo que hay. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cuando vienen los problemas que nos pueden llegar a producir alguna depresión, es si la manera que tenemos de enfrentarlos glorifican a Dios dando una clase de fruto que manifieste que soy un discípulo de Cristo o no. Juan capítulo 15, versículo 8, dice la palabra: y en esto dijo Jesús, glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabes si tú quieres saber si eres discípulo o discípula de Cristo o no? Fíjate el fruto que da tu vida. Pero para poder ver eso tienes que mirarte en el espejo del alma y no en el espejo del closet. Todos pasamos por dificultades, conflictos y depresiones, pero la pregunta que me debo hacer es: ¿estoy honrando a Dios con la manera que empleo para resolver esta dificultad? ¿Estoy honrando a Dios en la forma de conducirme, en la forma de comunicarme, en lo que digo, cómo lo digo, con quién me reúno, con quién hablo para solucionar este tema o contarle mi conflicto, mi dolor? ¿Estoy reflejando mi vida? ¿Se está reflejando mi vida en el espejo del alma? El espejo del alma es la palabra de Dios. La sociedad sin Cristo vive bajo amenaza de ruina constante, las relaciones frustradas, los malos negocios, las injusticias, las mentiras, el engaño, el abandono, el mal carácter, la mala convivencia, las críticas destructivas que manchan una buena reputación. Todas son causas por las que podemos llegar a pasar en algún momento, y es muy probable que se llegue a caer en un tobogán emocional que se llama depresión, que mientras esté a nuestro alcance vamos a tratar de maquillar lo más que podamos. Pero seguramente en la vida vendrán situaciones que nos superan a veces y que muchas veces se puede llegar a ver la banda elástica que sostiene la máscara. Cuando cayó la bolsa en los Estados Unidos, año 2008, hubo suicidios
de empresarios multimillonarios se habló muy poco de eso, que al perder su fortuna cayeron en una depresión tan profunda que no pudieron levantarse porque el falso dios Mamón, al que le rindieron sus vidas, los abandonó. Y no teniendo a quien recurrir para recibir consuelo ante semejante realidad, el suicidio fue la opción, porque vino la depresión. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dijo Jesús, y ligera mi carga. Cuando la carga se hace muy pesada, el diablo, además del suicidio, ofrece soluciones. Decirle que está a tu lado, el diablo también ofrece soluciones antes que la muerte. Pero son soluciones pasajeras que van matando a la víctima poco a poco. Paliativos que adormecen, que calman la depresión y que van distrayendo al deprimido de la realidad. Si se recurre al alcohol o al consumo de drogas, al principio parece funcionar, pero la depresión se hace más fuerte cuando el efecto se va y entonces va produciendo una dependencia incontrolable que para muchos ya no tiene retorno. Así sucede también con el sexo promiscuo, el juego compulsivo. Todas son salidas que funcionan como una gama de anestesias emocionales que hacen pensar que son elementos que ayudan a sobrevivir, pero después el estado al volver a la realidad es peor. Porque la persona se encuentra en una esclavitud que la hace totalmente dependiente, mientras no se van dando cuenta que esa dependencia le está llevando no solo a la ruina emocional, sino hasta la misma muerte, porque tienen que aumentar la dosis para sobrevivir. Y no solamente sufre la persona, sino que padece todo el que está alrededor. Y así es la realidad de mucha gente, con hijos que el diablo se los llevó, con padres cristianos con hijos que están en las drogas o destruidos, porque cuando tenían que haberles marcado el camino, ellos estaban más ocupados por otras cosas, porque no son fanáticos. Los hijos de Dios tenemos que poner la mirada en Cristo, y lo primero que debemos hacer frente a una circunstancia adversa es presentarle el problema a Dios en oración. A eso se refirió Jesús cuando dijo: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados. La clave para salir de una depresión está en quién confías y a quién acudes para salir adelante, si quieres salir. Salmo 20, versículos 7 y 9, el salmista dijo: estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros en nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Algo también que tenemos que aprender es que cuando pasamos por alguna depresión en la vida, tenemos que entender que no somos los únicos que tenemos problemas. Decía el que está a tu lado: no soy la única que tiene problemas, no soy el único que tiene problemas. Que siempre te vas a encontrar con relatos de gente que ha pasado y sufrido tanto que tu problema puede quedar hasta pequeño cuando te compares. Nosotros con mi esposa hemos sido consejeros de familia, ¿cierto? Durante el año 95 al 2000 estuvimos en Bogotá. La iglesia tenía más de 10.000 miembros, éramos consejeros de planta, de tiempo completo. 8 consejeros, 8 o 10 consejerías diarias familiares. Y muchas veces viene la gente a consejería, y aún me pasa, que yo muchas veces digo: Dios mío, ¿para qué? ¿Cómo me puedes llamar a mí? ¿Por qué no llamaste a uno capacitado? Y me pongo y me siento a escuchar una consejería, cuando yo no tengo ganas, pero ni espiar quién viene. Y ahí vengo, Señor, porque tú me llamaste, acá estoy, ¿qué hago? Y entonces la misma persona me empieza a contar su problema. Y cuando la persona me empieza a contar su problema, lo que la persona no se da cuenta es que Dios la está usando para levantarme a mí. Porque su problema es tan grande y tan difícil, y que vea en mí algo que ni yo puedo ver en mí, y que sienta la persona como que está hablando con alguien que le va a dar la salida, y no se da cuenta que Dios me está hablando a través de ella, y esa persona me levanta. Por eso
Es mejor tener un solo amigo que muchos compinches en la vida. Porque fiel es el regaño del que ama, pero importunos son los besos del que odia. Escoge bien con qué personas y a quién vas a escuchar. Pero primeramente tienes que buscar la dirección de Dios cuando tienes un problema. Que tienes un problema conyugal, que vas a hablar con la separada que lleva, con la mujer samaritana, que 5 ha tenido y el que tiene ahora no es su marido, y te va a decir cómo solucionar el problema conyugal. ¿Con quién te vas a hablar? ¿Con el hermanito que se fue de la iglesia chusmeando y haciendo daño con relaciones tóxicas y le vas a contar lo que te pasa? Vas a pensar que te va a decir, tranquilo, tienes que buscar al Señor. Yo recuerdo una vez que tantas veces que uno a veces siente ese dolor y no quiere seguir. ¿Cuántas veces quise colgar el arpa? Usted no sabe. Y recuerdo una vez que mi esposa estaba dando en Bogotá, en la iglesia donde servíamos, una iglesia donde va gente de un estrato, de muchos estratos, artistas, políticos. Y una señora de un admirable estado empieza a darle consejería a mi esposa y empiezan a hablar y estábamos en dificultades y la señora empieza a contar su historia. Es que quiero hablar con usted porque mi marido me quiso matar y me pegó un tiro y justo tenía una moneda yo de oro acá en mi pecho que guardaba y pegó la moneda ahí y yo hice como que me morí pero no me morí. Y cuando esa señora, gente que pierde hijos o tragedias y vienen a hablar con uno y yo digo, Señor, y yo que creo que tengo problemas. Y yo que creo que tengo problemas porque la hermanita Petronila dijo que yo era esto, yo era aquello. No estoy en nada. Es porque esto nos sirve para ayudarnos a ver que en la vida hay personas que también sufren tanto más que nosotros. Pero cuando colocamos la mirada solo en nosotros y nos parece que el problema más grande del universo es el mío, es cuando entonces me encuentro encerrado en mí mismo, entonces no voy a poder nunca llegar a salir adelante. Por eso dice el Proverbio capítulo 3 versículos 5 al 8, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La gran necesidad de sentirnos aprobados y estimados es muy grande. Todos vivimos con la alta necesidad de que se nos tenga en cuenta y se nos considere, pero para que recoger nosotros primero tenemos que aprender a sembrar esos atributos en los demás. Porque de eso se trata la vida cristiana. Si tú vienes con expectativas o ves que hay cosas que no están bien y tú tienes la capacidad de describirlas, entonces fíjate si tienes la capacidad para traer una solución. Porque Dios no te está llamando a ti para ver, sí, venimos a la iglesia, muchas veces es como un hospital para sanar el alma, pero vos no puedes llevar 20 años en una iglesia y estar esperando a ver qué van a hacer conmigo. Tú ya tendrías que estar empezando a dar, muchos tendrían que ser maestros, muchos tendrían que estar enseñando, pero no se les puede dar comida sólida, dijo el autor de Hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué no la pueden entender? Porque tienen que tomar leche, porque siempre están como niños esperando. ¿Qué me da? Me da. Cuando ya tendrías que estar andando, tener discípulos, caminar, formarte, abrazar los estudios que la iglesia te da, seguir adelante. Míralo a Cristo. Y si ves que algo no está bien y tú lo puedes solucionar, solucionalo, porque Dios no te puso a ti como periodista. Dios te puso para ser actor, para ser una actriz no actriz de imitar, sino para ser protagonista del lugar donde te puso, porque si ves algo, entonces Dios quizás te puso a ti, te está llamando para que te formes y para que seas parte de la solución. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Participa, sé parte de lo que Dios quiere hacer. Pablo estaba en un gran problema, estaba en una cárcel en Roma, encadenado, pero sabía que el propósito que tenía su vida no estaba condicionado a lo que estaba padeciendo, porque antes su problema y su condición se convirtieron en un motivo de aliento para los que leían sus cartas, y sabía que lo que podía estar padeciendo se podría convertir en una oportunidad para animar y levantar a otros que podrían estar en las iglesias padeciendo y sufriendo alguna depresión. Y por eso le escribe a los filipenses. Y mira lo que les dice, Filipenses 2, versículos del 1 al 4. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo?
¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ay, Pablito, si tú dices esto desde una cárcel, encadenado, atado a una pared, con un guardia encadenado al lado tuyo todo el tiempo, viviendo en la oscuridad, viviendo con presos, asesinos, por una injusta causa, si Pablo me está alentando viviendo en esa situación, ¿cómo yo no me voy a levantar teniendo un problemita con el hermanito Petronilo o con la hermana Temblorina? ¿Cómo no me voy a levantar? ¿Cómo no voy a hacer? ¿En dónde tengo puesta la mirada? Decirle que está a tu lado, poné la mirada en Cristo, poné la mirada en las cosas de arriba y vas a ver lo que Dios es capaz de hacer con tu vida, en tu vida y a través de tu vida. Porque todavía está por verse lo que Dios es capaz de hacer con un corazón dispuesto a mirarse en el espejo del alma, que es su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros tenemos esperanza. Este mundo dirigido por el padre de la mentira ha conseguido hacer que el ser humano se aísle y se enfoque solo en sí mismo. Y el pensamiento que se impone dice que lo más importante que le debe interesar al ser humano es que se respeten sus derechos, preferencias, opciones y decisiones. En el salmo que leímos al principio, vamos a ver que el escritor usa la palabra en este salmo, yo, 14 veces, mí, 16 veces, míos, 21 veces. A Dios se lo menciona menos de 15 veces y la palabra Señor en ese salmo la menciona una sola vez. O sea que lo que podemos ver es que el salmista estaba pasando por un momento donde estaba centrado en sí mismo, enfocado solo en su problema, añorando un pasado mejor que se perdió. Y cuando vivimos ocupados y enfocados solos en nuestros problemas, centrados en nuestras propias desdichas, más nos frustramos mientras el desánimo nos acosa. Las palabras y comentarios que salen de nuestra boca todo el tiempo serán mío, yo. Y muchos en la angustia y en el dolor, Dios te está diciendo, mira para adelante. Lo de atrás fue bueno quizá, pero para adelante está lo mejor. Quizá no lo puedas ver aquí, pero hay una vida y una esperanza que tengo para ti. Porque yo he venido para darte vida en abundancia. Y cuando te vayas de este mundo, vas a cambiar de estado. No te preocupes tanto por tu cuerpo, porque va a ser totalmente deshecho. Y si lo único que hiciste fue invertir tus recursos en verte mejor, vas a ver un día esa platica, decirle que estás al lado, se perdió. Pero ocúpate en tu vida de encontrar la belleza que Cristo puede darte a ti. Porque si tú puedes aprender eso, ya no importan los golpes, los clavos, las críticas, porque tú estás para cosas más grandes. Decirle que está a tu lado, tú estás para cosas mayores. Tienes que salir de ese dolor. Ya deja ese lugar, ya deja de pensar que todo es como tú lo viste hace 10 años, 15 años atrás. Sigue corriendo la carrera con paciencia que tienes por delante, pero pon la mirada en Jesús. Deja de poner la mirada en la gente. Dios usa gente tan imperfecta. ¿Sabe para qué? Para que deje de mirarlos a ellos. Si te he defraudado, acá dice que me tenés que perdonar. Si he hecho algo indebido, cuéntamelo a mí. Por ahí podemos hacer algo. Pero si no tengo la respuesta que tú esperes, no te ofendas. Porque si lo que te estoy diciendo lo dice la palabra de Dios, entonces tú tienes que aceptarlo. Así como yo tengo que aceptarlo. Pero no hay nada más hermoso que saber que tenemos una esperanza.
Yo he estado con gente acá que está al borde de la muerte, que literalmente no había remedio. Y hoy pueden decir: Dios me sacó del otro lado y me dio otra oportunidad. Me devolvió mi hogar cuando estaba todo roto. Me dio una familia, una buena familia. Cuando vayas a pensar y miras que por ahí antes fue mejor, piensa y mira esto. No mires la circunstancia, pero recuerda de dónde te sacó. Recuerda dónde estabas. Recuerda cómo estaba tu vida el día que clamaste y que lo buscaste a Él. Recuerda cuando orabas y cuando parecía que se derrumbaba tu hogar, tu casa, tu familia. Que el futuro que le esperaba a tus hijos, a tus hijas, iba a ser algo deprimente, porque iban a seguir el camino que tú ya conoces como vive la mayoría. Recuerda lo que Él ha hecho. Y que a pesar de ti y de cómo estés hoy, Él sigue diciéndolo: no temas, porque yo estoy contigo. Pero soy tu Dios que te esfuerzo y te voy a sacar de donde estás. Pero sigue saltando como la rana sorda. Ya deja de mirar alrededor. Trata de ser la versión que Dios quiere que tú seas y no la que tú quieres ser. Verá mi gloria, dice el Señor, y mis promesas vas a ver cómo se cumplen. Y si no se cumplen, se van a cumplir, porque tu futuro es mejor que tu pasado. Porque tu pasado lo sané. Tu presente, quiero que sepas que tiene que ser de seguridad y de fe, para que entiendas que tu futuro será mejor. Hay muchos que quizás estemos pasando momentos difíciles, nos sintamos heridos, faltan recursos, en el hogar hay problemas, los hijos no podemos entender por qué papá y mamá no me comprenden, por qué no puedo entender esto, se fue un ser querido, me quedé sin trabajo, no estoy feliz. Estoy en una edad donde quisiera que nunca pasen los años, pero se me está aflojando el chasis, se me caen los espejitos. Pasé los 50.000 kilómetros y digo a veces: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar lo mejor? Porque lo mejor está por venir. Y yo no sé dónde estás hoy. Soluciona conflictos. Lo de ayer ya pasó, y si me ofendiste, voy a soltarlo y te perdono. Sigamos adelante. Dígale que está a tu lado: vos estás para cosas mayores. No te quedes a vivir ahí. Si como cristianos en medio de las aflicciones no ponemos a funcionar las Escrituras para que la vida sea en Cristo, tarde que temprano tu espiritualidad puede caer en picada. Por eso hay tanta gente creyente que vive en el barrio de la aflicción y no puede levantarse, porque creen más a las circunstancias y las frustraciones para ellos son más fuertes que el poder transformador y consolador de la palabra de Dios. Por eso, si no estás dispuesto a morir o dispuesta a morir a tu forma propia de pensar, tienes que entender que la palabra de Dios no va a actuar en tu vida. No vivas reclamando. Comienza a dar. Y si tú tienes la capacidad de solucionarlo, da de tus talentos. Lleva una solución y no una queja. Porque quizás lo que tú estás describiendo es justamente lo que tú no estás siendo capaz de dar. Por eso quiero que entiendas esto, por favor. Colosenses 3, capítulo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Póngase de pie. Yo no sé por dónde puede estar pasando tu vida hoy, pero quiero que juntos leamos un salmo, porque el poder de la palabra de Dios es lo único que nos puede sacar de ese pozo. Y te voy a invitar a que juntos leamos este salmo que seguro muchos saben de memoria, pero que hoy, por favor, ese salmo entre acá
Y no solamente acá. Acompáñeme por favor y vamos a leer juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a orar en este acto tan especial. Si tú estás pasando por un momento de angustia, dificultad, si hay heridas en tu corazón y eso es lo que te hace quizá gritar y no poder ver, este es el momento para poner todo en manos del Señor. Quizá no te has dado cuenta porque vives demasiado ocupado o ocupada en que te vean bien y tú lo que necesitas es estar bien para poder descansar en la paz que solo Él puede dar y soltar todo aquello que no te deja correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Hay una meta preciosa a la cual vamos a llegar y recibiremos una corona, y el Señor quiere que llegue para decirte: buen siervo, buen sierva fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, bendice este pan y bendice el jugo de la vid. Hacemos memoria de cómo sufriste y padeciste para darnos vida a nosotros, Señor, y por amor. Aunque tantos, Señor, no te reconocen, hoy nosotros dejamos testimonio, como en tantos lugares, haciendo memoria de que tú, que eres el pan de vida que alimenta el espíritu,